¿Qué aprendimos en el programa anterior? En el programa anterior aprendimos a expresar diversas representaciones, la comprensión de la proporcionalidad directa. Ahora, profesor Gabriel, ¿cuál es el título de este programa? Este programa se titula Explicamos la continuidad del legado cultural del Perú antiguo. ¡Qué interesante, profesor! Seguiremos descubriendo un poco más de la historia de las primeras sociedades del antiguo Perú. Construiremos nuestra explicación histórica. ¿Cómo lo lograremos? Fátima y Pedro, haremos lo siguiente. 1. Identificaremos causas y consecuencias del desarrollo de la sociedad de Caral a partir de evidencia provista por las fuentes. 2. Identificaremos las simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen hasta la actualidad en relación con el legado histórico de Caral. 3. Explicaremos el desarrollo de la sociedad de Caral, identificando causas, consecuencias, simultaneidades, aspectos que cambian y otros que permanecen, sobre la base de evidencias provistas por fuentes, a partir de lo cual identifican el legado cultural. Manos a la obra. Para iniciar nuestro programa, recordaremos lo que significa un legado cultural. ¿Recuerdan? Sí, profesor. El legado cultural es el conjunto de creaciones de diversos tipos, como monumentos, objetos de colección, tradiciones orales, manifestaciones artísticas, rituales, conocimientos y prácticas vinculadas con la naturaleza y la producción manual que hemos heredado de nuestros antepasados, en este caso de las sociedades del Perú antiguo. Yo debo agregar que el legado cultural es importante, porque establece un vínculo entre todos nosotros, entre todos los peruanos, y significa una responsabilidad, pues debemos cuidarlo para las futuras generaciones. Muy bien, Fátima y Pedro. Ustedes tienen bien en claro lo que es el legado cultural y su importancia. Ahora, identificaremos las causas y consecuencias del desarrollo de la sociedad de Caral a partir de evidencia provista por las fuentes. Ahora, presten atención a la siguiente fuente, provista también por la arqueóloga Ruth Shadi. La formación de la civilización de Caral se debió a una visión integral de la realidad ecológica en la que vivía, para el adecuado aprovechamiento de los recursos del territorio, que aplicaron mediante el trabajo organizado de los pobladores, como por ejemplo la complementariedad económica entre agricultores y pescadores para acceder a una alimentación adecuada. La implementación de un sistema de autoridades civiles y políticas para el manejo de los recursos básicos, la tierra y el agua, respectivamente, un Estado o un gobierno funcional. Estudiantes, nos damos un tiempo para analizar la información provista por la fuente. Aprovechemos las siguientes preguntas. ¿A qué se debió el desarrollo de Caral? ¿Qué causas se señalan en este texto? Caral se desarrolló debido a que aprovecharon el lugar en el que vivían para obtener recursos. Todos sus pobladores trabajaron de manera organizada, tenían una dieta alimenticia adecuada, pues pescadores y agricultores trabajaban para ello. Su gobierno ordenaba bien el manejo de los recursos como la tierra y el agua. Muy bien, Fátima y Pedro. Sigamos escuchando a la fuente. Entre otros aspectos, también se encuentra la implementación de una fuerte ideología que sustentara la fuerza de trabajo organizada y la reproducción del sistema social. La religión fue institucionalizada como instrumento de cohesión y coerción, el tendido de redes de interacción e intercambio con otras poblaciones del área norcentral del Perú, relación que dinamizó la economía en su beneficio y promovió el desarrollo a nivel regional e interregional, la importancia que le dieron al arte y la música, en particular, los varios instrumentos creados fueron ejecutados en conjuntos de músicos organizados y preparados para determinadas ceremonias especiales.
revisen sus apuntes y complementen sus respuestas a la pregunta: ¿a qué se debió el desarrollo de Caral? ¿Qué causas se señalan en este texto? Profesor, otro aspecto que favoreció su desarrollo fue que tenían una religión que los vinculaba, los unía en torno a sus creencias. Además, había caminos que los unían con pueblos lejanos, tal vez para obtener recursos, y tenían artes como la música, con un conjunto de músicos para sus ceremonias religiosas. Muy bien, revisen sus apuntes y complementen sus respuestas a las preguntas siguientes. ¿A qué se debió el desarrollo de Caral? ¿Qué causas se señalan en este texto? Hubo causas relacionadas al ambiente en que vivieron, las actividades económicas que desarrollaron, su organización, su manera de construir, la ciencia y tecnología que emplearon. Hubo varias causas. Muy bien. Lo que acaban de comentarme es algo que sucede en todos los acontecimientos o hechos históricos y se denomina multicausalidad. Como bien me indican ustedes, y muy probablemente sus compañeros, las causas del desarrollo de Caral son económicas, políticas, sociales, científicas y tecnológicas de sus creencias culturales. Las causas económicas, como el hecho de que conocían bien su territorio y lo aprovecharon adecuadamente mediante el trabajo organizado. La causa política. Y aquí describiré cómo el hecho de que tenían gobernantes civiles y políticos que ordenaban el uso de los recursos, como la tierra para el cultivo y el agua, los ayudó a organizarse. Muy bien. Entonces, estudiantes de primero y segundo, nos toca hacernos otra pregunta. ¿Qué consecuencias trajo el desarrollo de Caral? Profesor, yo creo que todo el conocimiento, la forma de organizarse, su tecnología y ciencia, la compartieron con otros pueblos, y ello pudo contribuir al desarrollo de otros pueblos. Interesante tu tentativa de explicación, pero escuchemos una fuente más y a partir de ello, verifiquen sus respuestas. La civilización Caral es una de las más antiguas del planeta, desarrollada casi simultáneamente con las de Mesopotamia, Egipto, India, entre 3000 y 1900 años antes de Cristo, pero a diferencia de las del Viejo Mundo, que intercambiaron entre ellas bienes, conocimientos y experiencias, logró un avance sin precedentes en América y en completo aislamiento de sus coetáneas del Viejo Mundo. En el Perú, si bien coexistían poblaciones sedentarias en asentamientos aldeanos, solo la sociedad de Caral logró avanzar hacia la formación de la civilización hace 5000 años. ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo de la sociedad de Caral? Cuando hablamos de Caral, me he dado cuenta que no solo hablamos de un pueblo o lugar, sino de una civilización, de un conjunto de personas o comunidades que compartían determinadas formas de vida, como el estilo de construcción de sus ciudades, o las técnicas de agricultura, o la forma de organización para poder satisfacer sus necesidades en base a la producción agrícola y pesquera. Entonces, la principal consecuencia es eso, profesor. Caral se convirtió en una gran civilización. La fuente menciona que otra consecuencia es que la sociedad de Caral estuvo sola, es decir, que se tuvo que valer de su propia organización para salir adelante, pues no se podía comunicar con otras culturas en el mundo. Pero, pese a ello, sí se convirtió en una gran civilización. Además, eso origina que el mundo esté más interesado en lo que pasó en nuestro país, lo cual nos debe llenar de orgullo, profesor. ¡Excelente! Coincido con ustedes. La principal consecuencia es que Caral se convirtió en una gran civilización, y que eso origine que no solo personas en el mundo, sino sobre todo nosotros, sintamos orgullo de nuestra historia. Ahora, seguiremos escuchando la fuente. Por favor, estudiantes de primero, segundo, Fátima, Pedro, escuchen y tomen apuntes de aquello que les permite contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo de la sociedad Caral? Atentos, por favor.
Su sistema de organización económica, social, política y religiosa, así como sus avanzados conocimientos aplicados en diversos campos de las actividades realizadas, tuvieron fuerte impacto en las otras poblaciones del área y, como se infiere, también en el proceso cultural andino. El sistema social de Caral trascendió el espacio y el tiempo y sentó las bases estructurales de la organización social y política que tendrían las poblaciones de los Andes centrales. Esto condujo por varios siglos al accionar de los individuos en los diferentes campos: económico, social, político y religioso. La consecuencia es que este desarrollo también favoreció a otros pueblos en lo económico, social, político, religioso. Muchas gracias, Fátima y Pedro. Valiosa su respuesta. A partir de ello, nos hacemos una pregunta más. ¿Las consecuencias del desarrollo de Caral solo se manifestaron en las sociedades de aquellos años? ¿Qué dicen? Para ello, los invito a escuchar la siguiente fuente. Tomen nota, por favor. La música y su importancia en la sociedad de Caral. Un conjunto de 32 flautas elaborado en huesos de cóndor y pelícano, recuperado en una esquina del anfiteatro, evidencia una elaborada práctica musical y la participación de esta relevante expresión artística en las actividades públicas de la sociedad de Supe. Otro conjunto de 38 instrumentos, probablemente cornetas, manufacturado con huesos de camélidos y venados, recientemente recuperado de otro sector de la pirámide del anfiteatro, confirma la práctica musical colectiva de la sociedad de Caral, Supe, tradición artística que formaría parte de la herencia cultural andina de todos los tiempos. Por favor, ordenen sus apuntes, reflexionen sobre su respuesta y conversen sobre ella con la persona que los acompaña. Profesor, ya entiendo. En el programa anterior de Ciencias Sociales, vimos cómo ellos produjeron algodón, mates y alimentos como el frijol, el camote, el zapallo, la calabaza y el ají. Productos que aún ahora son de gran demanda en nuestra sociedad. Entonces, otra consecuencia es que aportaron a la calidad de vida de las poblaciones futuras como nosotros. Sí, profesor. En la última fuente vemos cómo ellos usaban flautas hechas de huesos de cóndor y pelícano, y que había algo así como lo que hacemos nosotros cuando hay un festival en mi pueblo y viene la banda musical y todos nos alegramos. Eso también lo heredamos de ellos, que nos sintamos bien con nuestra música, nuestro arte. Ahora, ¿qué haremos, profesor Gabriel? Ahora nos toca identificar simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen en relación con el legado histórico de Caral. Profesor, yo recuerdo que en el primer programa aprendimos acerca de que en la historia nada permanece igual, que siempre hay cambios. Eso me pareció muy importante, pues me permitió descubrir, además, aquellos aspectos que aún no han cambiado a pesar de los años, como por ejemplo, el uso de los productos agrícolas, las piedras. Por ejemplo, en casa tenemos un batán y una piedra de chancar en la cocina, y pensar que hasta hace poco me preguntaba, ¿por qué tenemos eso en casa? Así es, Fátima, Pedro y los estudiantes que nos acompañan. Pero además, ¿qué otras civilizaciones o pueblos se desarrollaron en los mismos tiempos en los que se desarrolló Caral? Entonces, a partir de las fuentes leídas, ¿qué otras culturas, sociedades o civilizaciones se desarrollaron? ¿Recuerdan? Revisen sus apuntes. Profesor, yo tengo información. ¿Puedo compartir? Por supuesto, Pedro, adelante. Profesor, en una de las fuentes mencionadas, se indicó que Caral se desarrolló de manera simultánea con otras civilizaciones, como Mesopotamia, Egipto, India, pero que nunca se pusieron en contacto. Muy bien, Pedro. Qué bueno que estés atento. Para complementar la información, presten atención. La sociedad de Caral se desarrolló entre los 3000 a 1800 años antes del nacimiento de Cristo,
en el periodo precerámico. Posteriormente, en el Horizonte Temprano, se desarrolló la sociedad de Chavín, en la que se construyó el templo de Chavín de Huántar y se esculpió la Estela Raimondi. Entre el surgimiento de las primeras aldeas, 5.000 a 4.000 años antes de Cristo, y la adopción de la agricultura como tecnología básica, 2.000 años antes de Cristo, transcurrieron entre 2 y 3 milenios. De la civilización Caral a la Kotosh transcurrieron 10 siglos, 1000 años. Profesor, ¿nos puede compartir fuentes de Kotosh y Chavín? Por supuesto. Atentos, por favor. Uno de los primeros y principales centros ceremoniales del periodo inicial fue Kotosh, en el departamento de Huánuco. Su ocupación se remonta al 2500 a.C., extendiéndose hasta el 1500 a.C. En este se ha hallado el famoso Templo de las Manos Cruzadas, llamado así por el hallazgo de relieves de manos debajo de nichos en uno de sus recintos. Es decir, que esta sociedad se desarrolló posteriormente a Caral. En efecto, ahora escuchemos de la sociedad de Chavín. Atentos, por favor. Entre el 1200 y 200 a.C. se produjo una integración de las regiones sobre la base de una eficiente ideología religiosa. Destaca la presencia de grandes y fastuosos centros ceremoniales destinados a satisfacer las necesidades de la creciente población. El más importante de ellos fue Chavín de Huántar, que surgió hacia el 1200 a.C. y se constituyó en centro de peregrinación y oráculo en el que se confluyen patrones arquitectónicos venidos de tiempos anteriores. Una nueva iconografía se expresa en la alfarería con pintura precocida y en textilería mediante novedosas técnicas de confección, diseño y bordados. Dentro de la cultura Chavín, una de las piezas icónicas es la Estela de Raimondi, 400 a.C., 200 a.C., una laja de granito sobre la cual se ha esculpido la imagen de una de las principales deidades del templo de Chavín de Huántar. Está representada la figura de un personaje que porta 2 báculos con diseños de serpientes y fauces felinas estilizadas. Por favor, ahora tomen apuntes de lo leído y busquen contestar a la siguiente pregunta. En los tiempos de Caral, ¿qué otras sociedades se desarrollaron? Tomen su tiempo. Profesor, tomé apuntes de lo que se leyó, y los tiempos son distantes. Mire, entre el surgimiento de las primeras aldeas, 5.000 a 4.000 a.C., y la adopción de la agricultura como tecnología básica, 2.000 a.C., que es lo que caracterizó a la sociedad de Caral, transcurrieron entre 2 y 3 milenios. De la civilización Caral a la Kotosh transcurrieron 10 siglos, 1000 años. Es decir, que Caral fue la única civilización desarrollada en el territorio peruano en su tiempo. Sí, profesor. En todo caso, las únicas civilizaciones que se desarrollaron por esos mismos tiempos estuvieron en otros continentes, como es el caso de Mesopotamia, Egipto, India, que se desarrollaron entre 3000 y 1900 años antes de Cristo. Muy bien, estudiantes. Invitamos a sus compañeros a que nos ayuden a identificar aspectos que cambiaron y otros que permanecieron en relación con el legado histórico de Caral. Tomen apuntes de sus respuestas. Profesor, hay muchos aspectos que permanecieron del desarrollo de la sociedad de Caral. Por ejemplo, la técnica de sus construcciones fue compartida con las culturas sucesivas, además de sus técnicas agrícolas y de construcción de canales de irrigación. Sí, profesor. El hecho de tener una organización política y económica también fueron aspectos que las otras culturas heredaron, solo que en otros lugares, como es el caso de Kotosh y Chavín, que se desarrollaron en la sierra. Y otro cambio importante es que mientras que si bien Caral destacaba por sus grandes obras de arquitectura, su ciencia y tecnología agrícola, ellos no tenían cerámica,
Por ello, era considerado un pueblo precerámico. En cambio, Chavín de Huántar sí poseía cerámicas. Los invito a que investiguen y descubran las características de la cerámica Chavín. Profesor, otro aspecto que no ha cambiado hasta la actualidad son los productos que ellos emplearon y la forma en cómo se organizaban para vencer las adversidades que tenían en aquella época. Sí, profesor, su legado es ese y debemos tenerlo presente. ¡Excelente, Fátima y Pedro! Ahora nos toca elaborar el desarrollo de la sociedad de Caral, identificando causas, consecuencias, simultaneidades, aspectos que cambian y otros que permanecen sobre la base de evidencias provistas por fuentes, a partir de lo cual identifican el legado cultural. Para verificar si lograste cumplir esta actividad, te sugerimos considerar el siguiente criterio. Identifica simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen. Identifica causas y consecuencias del desarrollo de Caral. Identifica el aporte o legados culturales de las sociedades del Perú antiguo. Para consolidar nuestro aprendizaje, trabajaremos la ficha de aprendizaje de Ciencias Sociales de primero, páginas 32 y 33. En segundo, páginas 19 y 20. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Podemos explicar el desarrollo de la sociedad de Caral, identificando causas, consecuencias, simultaneidades, cambios, permanencias, empleando evidencias brindadas por fuentes históricas confiables. ¿Consideras que lo hemos logrado? ¿Podemos construir explicaciones sobre la continuidad del legado cultural que nos dejaron las sociedades del Perú antiguo? ¿Qué aprendizajes consideras necesario desarrollar para explicar la continuidad del legado cultural que nos dejaron las primeras sociedades en el Perú antiguo? ¿Cómo planeas lograrlo? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti, estudiante, te recomendamos seguir aprendiendo a explicar la continuidad del legado cultural de las sociedades del antiguo Perú, lo cual será beneficioso para que tú, tu familia y tu comunidad conozcan y valoren dicho legado.